No, no. Sí. La historia espiada así en los portales, ¿no? Es tremenda, ¿no? A ver, vamos a arreglarla rápidamente y disculpá si comento alguna cosa que no es, ¿no? ¿Vos tenías 3 años? Yo tenía 3 años, mi hermana tenía 6. 6 años. 6 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Mamá se acerca y les cuenta, les dice algo. mi mamá hizo una denuncia, yo de ese momento no tengo recuerdos porque tenía 3 Me años. imagino. Mi mamá hizo una denuncia a mi papá por abuso sexual, la iba a hacer por violación, pero como se necesitaban pruebas físicas, la hizo por abuso. Contra ustedes dos. Claro, contra nosotras. Y bueno, durante ese periodo después pasaron 5 años hasta que fue el juicio y en esos 5 años mi mamá todos los días nos relataba el supuesto abuso, por así decirlo. Y nosotras lo teníamos que repetir. Les contaba cómo había sido. Claro, todo el tiempo nos hablaba de ese Y tema. después decía, repetilo. Como que nos incitaba a repetirlo, por así decirlo, porque nos iba, ella lo repetíamos nosotras y nos iba agregando cosas. Yo tengo recuerdos de llegar del colegio con mi hermana y ella nos sentaba en una silla y nos contaba lo que había pasado. Y si no declarábamos eso en el juicio porque nos hicieron declarar, nos decía que nos iban a pasar cosas horribles, por así decirlo. La denuncia ya estaba hecha. La denuncia ya estaba hecha. Sí, sí, el juicio fue después de la denuncia, 5 años después. Nunca pasó nada. No. Esto lo sabemos después. Sí, mucho ¿Y ustedes más que adelante. cuando ella le decía, vamos a denunciar a papá, ya lo denuncié, ustedes le decían que eso no pasó? Vos no, porque tenías 3, pero tu hermana con 6 tampoco le decía. Éramos 2 nenas y todo el tiempo nos hablaban de ese tema, todo el tiempo. Ella, mis abuelos también, mi abuela también. ¿Los abuelos también? Mi abuela O también. sea, sí. toda la familia de tu mamá decía, Claro, sí. fueron abusadas. Sí. Y a ustedes no les cerraba, aunque tuvieras 3 años, pero a los 6 sí tenés conciencia. No les cerraba que eso no había porque pasado. sí, a ver, tu mamá es todo en ese momento. Yo sé. Tu mamá todo el tiempo, y aparte el miedo que nos metía. Imagínate que a mi papá ya no nos dejaban, a él no lo dejaban vernos, a nosotras. Entonces tampoco teníamos posibilidad de verlo a él y solamente nos quedamos con lo que nos decía mi mamá, el miedo que nos metía mi mamá. Tampoco veíamos más a mi hermano porque también nos separaron de mi hermano. Mi hermano siempre confió en mi papá. Él, bueno, era más Tu grande. hermano decía que era mentira. Claro, era más grande mi hermano. Y bueno, mi mamá, chau, lo borró, lo sacó y a nosotras nos decía que mi hermano era malo, que mi hermano no nos quería ver y entonces nos separó de toda la familia paterna, de toda, de mi abuela, de mis tías. ¿Ustedes fueron al juicio? Sí, nosotras declaramos. ¿Con qué edad tenían? Mi hermana 12 y yo 9 años. Años después fueron a declarar, muy chiquitita, no pasaron por la cámara que hicieron. No pasamos. La pidieron y el argumento de la parte de mi madre dijo que iba a ser muy traumático para nosotras, entonces no pasamos y en ese momento no era obligatoria. ¿Y cuando fueron al juicio repitieron ese libreto que su mamá les dio? A mi hermana le hicieron escribir una carta porque ella tenía como pánico de declarar, le agarró como en último momento y mi mamá la obligó a escribir una carta, la obligó, no tuvo opción de no escribirla y a mí me dijo, tenés que declarar sí o sí, sí o sí. Y yo me imaginaba que si no declaraba, bueno, lo que se me venía, porque aparte era mucha violencia en mi casa. ¿Les Demasiada. pegaba? ¿Las golpeaba? Sí. ¿Las golpeaba físicamente Sí, con la mano? Sí. ¿No tenían a quién pedirle ayuda a ustedes? No, porque, a ver, éramos chicas y en ese momento naturalizábamos también lo que nos pasaba, como que para nosotras que nos pegara nuestra mamá, como que estaba bien. ¿No les resultaba raro que mintiera sobre el papá, que nunca las había abusado? ¿Nunca las tocó el papá? No, nunca. No, a ver, en ese momento nosotras no podíamos decir qué raro esto porque éramos chicas. Uno cuando es chico le cree todo a su madre. Pero bueno, por ejemplo, con mi hermana con los pasos de los años no teníamos recuerdos de eso que había pasado y nos resultaba raro que
Mi mamá tenía una conducta muy extraña con nosotras. ¿Cuál era? Y siempre fue de amenazar con el mismo tema, de siempre metiendo miedo, alejándonos de mi hermano. Yo tengo recuerdos, mi hermana también, de que mi hermano nos iba a ver a mi casa, tocaba la puerta y decía que quería vernos. Y ella decía, no te quieren ver, no te quieren ver. Y a nosotras nos decía, más vale que no quieran ver a su hermano, más le vale. Muy patológico. Sí, entonces ¿Qué obviamente... le pasaba a tu mamá, sabes? Ahora. No. ¿Por qué hacía eso? ¿Nunca averiguaron? No, desde la lógica yo creo que no hay una explicación porque me parece que toda madre siempre quiere el bien para sus hijos. Y esto es como que hacerle creer a un chico que fue violado es algo terrible. ¿Cuándo dijeron ustedes que era mentira? Nosotras nos lo empezamos a plantear hace un año más o menos y lo empezamos a charlar entre nosotras, pero bueno, obviamente era algo muy terrible. Muy terrible, yo le empecé a charlar con la psicóloga, mi hermana también con la de ella. Y bueno, llegamos a la conclusión, no tenemos recuerdos. Y o sea, recientemente se dieron cuenta que era toda una mentira. Sí. Y ¿Tu papá fue condenado? Sí, fue condenado, pero bueno, gracias a Dios se pudo ir a Chile. ¿Se escapó? Se escapó. Estuvo unos 20 días en prisión, ¿por qué? Sí, pero eso fue cuando se hizo la denuncia, antes del juicio. Ok. Y ustedes se dieron cuenta mucho más tarde que era mentira, que nunca la había usado. Sí. Insólita. Sí. Aparte, bueno, yo, por ejemplo, estos son ejemplos. Yo salía con un chico y, bueno, mi mamá, no, o sea, novio, no, ¿me entiendes? Era como que no. Y, bueno, ese chico con el que yo salía, ella lo terminó denunciando por abuso. Yo ya tenía 16 años. O sea, le separaba a todos los dos varones. Sí, no, pero aparte con una denuncia, no es cualquier cosa. Y eso no había pasado, yo sabía que eso no había pasado y, obviamente, yo salía con él, o sea, no... Era mentira. Y sí, lo denunció. ¿Recuperaron el vínculo con el papá en algún momento, de alguna manera? Sí, con mi papá, sí, nosotras sí. ¿Y él está condenado o ya terminó? No, ya prescribió la causa. ¿Prescribió? Él se escapó y prescribió. ¿Papá qué dice de eso ahora? Mi papá lo único que piensa es en recuperar el tiempo perdido con sus hijos. ¿No está enojado con ustedes? No, para nada, porque... ¿Entendió? Sí, obviamente, porque acá los chicos son víctimas. Y él es lo primero que nos dijo, no sientan culpa de nada, no se sientan mal de nada, porque ustedes no tienen la culpa de nada. ¿Qué historia? ¿Y él está libre ahora? ¿En dónde está? ¿Está en el país? Está en Córdoba. Sí, ¿Tu mamá dónde está? ¿Mi mamá? Sí. En Bahía Blanca. ¿También está separada? Cada uno por su lado. Sí, no tenemos contacto con mi mamá. Pero ella incurrió en un falso testimonio gravísimo. Ella puede tener un mal momento judicial. ¿Nunca se interesaron en saber qué le pasó a ella patológicamente? No es una persona con la que tengas un diálogo sincero, por así decirlo, entonces... ¿Siempre fue así ella? Sí, mis recuerdos sí. Aparte, otro ejemplo que te puedo dar, ella se casó con un señor. A los 3 meses se separó, o sea, se casó y se separó. No es que convivió, no, se casó. ¿Siempre fue así ella? Sí, cuando se separó empezó a decir que él miraba a chicos, por ejemplo. O sea, siempre el mismo tema, siempre volviendo al mismo tema. ¿Y tu papá qué dijo de tu mamá, pero ella como pareja? ¿Qué explicación dio? ¿Mi papá? Sí, cuando ustedes dijeron, mira que era mentira, ¿por qué cree que lo hizo? Por un tema interno de ella. Porque puede ser por despecho, pero no, obviamente una explicación lógica no hay porque es algo terrible. Es enfermiza. Terrible. Nunca escuché que una mujer, una mamá, adoctrinara a sus hijos, le hiciera repetir el libreto contra el marido. Parece que hemos llegado a un límite patológico. Sí. No está bien, perdón que es tu mamá, no quiero meterme. No está bien tu mamá. Y yo no puedo decir nada concreto. No, tampoco quiero, retiro eso porque no es tu mamá. No, pero bueno, no hay nada tampoco diagnosticado de ella, entonces no puedo... Bien. Pero bueno... No, por eso te digo, desde la lógica y desde el amor de una madre no te puedo dar una explicación de eso porque es algo terrible. Se suma la gente ahora que me dice, está llegando mucha gente. Quiero repetir en 2 palabras la imagen. Ella tenía 3 años, su hermana 6, y su mamá les dice que el papá había abusado del violado, ¿era? Abusado. Pero en algún momento se habló de violación, supuesta. Sí, pero como se necesitaban pruebas físicas, no se hizo por No había. Que la mamá denuncia al papá por supuesto abuso contra las dos. En la casa, mientras ejercía como mamá, les dice repitan esto, bla, 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 van a tener que decir esto. Ellas van a juicio, muy chiquititas, años después, al juicio van después, lo condenan al papá
a una condena. El papá está 20 días en prisión, luego se escapa, no llega a cumplir la prisión, el papá se va a un país limítrofe, pero queda condenado por el testimonio de ellas dos, que no pasa ni siquiera por la cámara Gesell. Luego prescribe, el papá queda en libertad y ellas ahora, ella tiene 20 años, a los 19, su hermana 20 y algo, se dan cuenta después de algo que pasó con el novio de ella, de María Paz, de esta chica que está aquí, que la mamá les había mentido. Se dan cuenta mucho tiempo después, es muy loca la historia. Y se dan cuenta que eso no pudo haber pasado, se dan cuenta que su mamá les mintió y las adoctrinó para que mintieran. ¿Es esa, está bien el resumen? El hermano que tiene, ¿qué edad tu hermano? 32. 32, le decía, es mentira eso, papá no hizo eso, papá no hizo eso. Y la mamá le decía, no, dejalo, hermano, también nos separamos, nos sacamos acá, el hermano tampoco las quiere. Que yo. Una historia de una locura que uno puede ver en una película de terror solamente. Ahora están con esta historia que se recuperaron con el papá, lo mejor que se pueda. Culpa no tienen, ¿no? No, no, porque nosotras fuimos víctimas. Fuimos víctimas. Y eso es lo que, aparte, mi papá siempre nos dice, es lo que yo hablo con la psicóloga. No sienta culpa. No. ¿Tu hermana cómo está? Bien, está bien. Estamos todos tratando de reconstruir. Es un bombazo a la cabeza a ustedes. Sí. Sí, de reconstruir el tiempo con mi papá. Obviamente a recuperar no se puede porque los años pasaron, pero reconstruir el vínculo con mi hermano, con mi papá. Sí, la verdad que mucha gente nos pregunta, por ejemplo, pobre ¿qué papá, sienten? ¿no? Sí, obviamente, y aparte él siempre habla de lo que sufrió por no poder tenernos. Él, lo que a mí me llama la atención, lo que me llamaba la atención de él, por ejemplo, es que él se arriesgaba y llamaba a mi casa solo para tratar de hablar con nosotras. Estando prófugo. Estando prófugo. Y entonces es una cosa que siempre me quedó en la cabeza. Él siempre se arriesgó, llamaron, que le colgábamos el teléfono, llamaba, y es como que... ¿Y vos qué pensás de tu mamá hoy? La quiero lejos. Nada más. Es como ¿No tenés que relación con ella? No, no tengo relación ¿Tu con hermana ella. tampoco? No. ¿Con tu hermano? Sí, con mi hermano sí. Con Se mi ven hermano. ahora. Mi hermano está en las grutas, pero... Pero, sí. pero tienen relación, han recuperado Sí, la relación sí, que antes sí, no tenía. Sí, 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 sí. ¿Y con tu papá, en dónde está él? Está en Córdoba. ¿Y tampoco lo ven? Sí, lo fuimos a ver hace poco y bueno, estuvimos con él, igual vamos a verlo Pero no recuperan una relación juntos de esto, después de esto. juntos. ¿En qué sentido? Claro, juntarse, vivir con el papá, eso no. Y pasa Vos que... tenés 20 años, podés vivir con un papá todavía. Sí, es la idea, pero bueno, eso está por definirse. Ah, Está por están en eso. definirse. Está por definirse, no hay nada concreto todavía. Gracias. ¿Tu papá qué hace? La verdad que mucho de ese tema no sé porque Está bien, yo ¿pero a qué trato se de- dedicó siempre? Y es un tema que no hablo con él. Ah, no. No, no lo charlo porque me trato de enfocar en, Ok, en contarnos de nosotros, Ok, del ¿tu tiempo. mamá qué hace? Es docente. Peligro, chicos. Sí, docente. De economía. ¿Está y ejerce? Sí. O sea que ella no, digamos, ya no pagó nada por esta supuesta mentira, digamos, No. porque por ahora están veremos. No. Ella está dando clase ahí, Sí, ella está dando. te debe estar viendo ahora. Posiblemente. ¿Y qué le decimos? No, nada. Yo no tengo nada que decirle. No le guardo rencor, no le guardo Rencor odio. tampoco. No. Pero les hizo mucho daño a toda la solamente familia. espero que en algún momento, si ella tiene algo que sanar, se recupere. Se recupere, Pero no que querés nos ni haga hablar más- con ella. No, y que tampoco nos haga más daño. No. ¿Mucho daño? Que tampoco nos haga más daño. ¿Pero mucho daño les hizo? Sí, un montón. ¿Por Un qué? montón. Yo creo que después de haber vivido mi hermana y yo con ella, demasiado bien estamos. Por eso te iba a Por todo decir. lo que vivimos con Se ella. recuperaron, por lo que veo, no sé cómo está tu hermana, pero Está bien. lo podés contar, tenés análisis, todo eso. Sí. Sufrimos mucha manipulación, mucho maltrato, mucho... ¿Las golpeaba por qué? Por todo, porque ella se enojaba y nos pegaba, por ejemplo. Todo, había que portarse así, bien derechitas, porque si no te pegaban. Verbalmente también, muy feo, mucho Siempre. hostigamiento. Y sí, la mayoría de la infancia, sí. ¿Y el resto de la familia no se metía para normalizar? No, sumado que no vivían en Bahía Blanca. No. No. Sí, insólita la historia. Sí, es terrible. ¿Y vos te diste cuenta cuando tuviste ese novio? Sí, yo en un momento no aguanté más y bueno, me traté de matar y terminé internada en una clínica. ¿Serio? Sí, a los 16 Ah, años. no sabía eso. A los 16 años. Sí. Tomaste esa decisión muy loca, ¿no? Yo no veía la hora de irme de ahí. O sea, imagínate, yo
Me crié con mi hermana codo a codo, que para mí es como mi mejor amiga. Mi hermana es lo más. Y se casó, entonces yo quedé sola con mi mamá. Aguanté poco, por así decirlo, porque no aguantaba más. No aguantaba más. Y ella, no sé, vos tratás de matarte, y ella no se da cuenta cómo estaba, no le importaba. No le importa. No, imagínate, cuando yo me desperté en el hospital, después de eso, cuento esto y está ahí, ella me dijo, la próxima vez que lo hagas, intenta no fallar. Imagínate. Así que...